Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. Te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. Si tú quieres comunicarte conmigo, lo puedes hacer a través del comentario de este video. Y también en la descripción del video está la manera de comunicarse conmigo por WhatsApp si quieres hablar conmigo o una consulta personalizada de tarot. Bueno, también quiero comentarte que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ti. Dice: piensa antes de juzgar. Bueno, la verdad es que a veces tú te estás dando muy duro, te estás juzgando demasiado difícil, demasiado duro. Mira bien todas aquellas palabras que te estás diciendo a ti mismo o a ti misma, si son realidad, si son verdad. Igual, todos cometemos errores, todos en algún momento de nuestra vida nos equivocamos y tal vez te estás juzgando demasiado duro, demasiado fuerte. Bueno, entonces perdónate lo que te tengas que perdonar. Y bueno, y el proceso del perdón a las demás personas también es totalmente importante. Y también te dicen tus guías espirituales que antes de tomar decisiones con respecto a otras personas, que primero averigües, que primero investigues qué es lo que realmente está sucediendo, porque tal vez no se te está mostrando la totalidad de lo que realmente pasa en tu vida. Bueno, yo sé que tú puedes, tienes una capacidad de discernimiento bastante fuerte y sabrás llegar al fondo de cierta situación. Entonces puedes escribir en los comentarios de este video: llega la claridad a mi vida, llega la verdad a mi vida. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento se encuentran en una relación, en pareja. Vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy, qué siente por ti esa persona especial, qué espera y qué piensa de ti tu persona especial. Y esas cuatro siguientes cartas es un posible futuro, ¿ya? Si salen cosas negativas es para que tú tomes acción para evitarlas o para tomar otro camino diferente. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial en este momento, o sea, estos sentimientos van en picada, van en caída. Es una persona que ha escuchado demasiadas voces de otra persona o de otras personas con respecto a ti y se ha quedado con eso. No se ha tomado la molestia de hablar contigo y decirte ciertas cosas, preguntarte las cosas y verificar. Ha comenzado a hacerle caso a los demás, no a lo que sentía por ti, no a lo que veía en ti, no, sino lo que le decían las demás personas. Tu persona especial espera que realmente, ¿cómo te digo?, que seas tú la persona que tome la decisión de terminar la relación. Es una persona que no quiere sentirse culpable, que no quiere tomar la responsabilidad, su parte de responsabilidad en lo que está sucediendo con la relación de ustedes en este momento. Es una persona que se niega a aceptar ciertas realidades que han sucedido con ustedes dos. Una relación se daña 50-50, una relación funciona 50-50, ¿ya? Los dos son culpables y los dos son responsables de lo que haya podido suceder o pasar en la relación. A veces las personas hacen, dicen cosas que nosotros somos ciegos ante esas situaciones y que nos hacemos como los de la vista gorda y no tomamos acción en el momento. Eso es tal vez lo que ha sucedido en la relación de ustedes. Tu persona especial piensa que tú has dudado demasiado para dar otro paso más allá. Piensa que realmente como que no quieres seguir más allá con la relación de ustedes, como que quieres solamente estar así como están en este momento y no avanzar mucho más allá. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, muchas peleas, muchas discusiones. Inclusive hay personas del entorno de ustedes que se van a involucrar en la relación de ustedes. Viene una infidelidad de parte de uno de ustedes dos. Puede ser, o sea, hay alguien que confía más el uno que el otro, ya hay alguien que confía muchísimo más en la relación. Bueno, esa persona se va a ver bastante engañado, bastante engañada, y bueno, definitivamente la relación a parecer no va a dar para más. Vienen cosas bastante fuertes para esta relación. Al parecer es una relación que no tiene buenos cimientos, que no tiene unas buenas bases y que la verdad las cosas van a caer por su propio peso. Vamos a ver ahora qué te dicen los angelitos el día de hoy con respecto
respecto a tu relación. Mira, te dice que te liberes de situaciones, de esta situación, que tomes una decisión de hablar y de ser franco, franca, no solamente con esa persona, sino contigo mismo. ¿Qué es lo que realmente tú quieres con esta persona? Si seguir o no seguir. Bueno, toma una decisión porque la verdad es que la cuestión se viene ya de infidelidad. Ya las cosas al parecer no van a dar para más. Bueno, el tarot egipcio me habla acerca de tu tristeza, de la tristeza tan grande que te está causando a ti toda esta situación con esta persona, porque al parecer tú tenías sueños, tenías esperanzas, tenías anhelos de construir algo bonito con esta persona. Entonces, bueno, es muy loable lo que sientes en este momento, es muy, ¿cómo te digo? Es muy de ti ya, es muy de ti, porque eres, a pesar de que eres un signo de tierra con los pies bien puestos sobre la tierra precisamente, bueno, también tienes tus sentimientos, tu corazón, y en el momento que tú te entregas al 100%, al 1000% te entregas a una relación, y la verdad a veces que eso te ciega. Tienes que tener más cuidado de no entregar tanto tu corazón sin saber realmente cuáles son las intenciones de esa persona. También te dicen las hadas que no pongas en duda tu valor. La verdad es que te has sentido bastante bajoneado, bajoneada por la situación que estás viviendo con esta persona. Es una persona que inclusive, de la que inclusive es posible que haya recibido maltrato psicológico, maltrato verbal, maltrato físico. Es una persona que no te ha sabido valorar, que no te ha sabido darte tu lugar en frente de las demás personas, pero este es el momento de que tú mismo te des tu lugar. No esperes que él o que ella cambie. No, es una persona que no va a cambiar definitivamente, que va a seguir con las mismas actitudes que tienen en este momento, en este instante, y que ahora es ya de liberarte, de salir de ahí. Bueno, si es posible salir corriendo de esa relación, porque la verdad es que no te conviene absolutamente para nada estar con una persona que no te valora, que no que prefiere escuchar a otras personas en lugar de escucharte a ti, en lugar de hablar contigo directamente y ver qué solución le traen a los problemas que ustedes puedan tener. Bueno, tal vez ha visto demasiado para afuera y no para adentro de lo que puede estar sucediendo con la relación de ustedes. Te mando muchas bendiciones, un abrazo gigante y sigue adelante. Yo sé que tú eres un guerrero, una guerrera y que puedes salir adelante, no solamente de esta situación, sino de cualquier cosa que se te presente en tu vida. Bueno, ha sido la lectura para las personas que están en una relación. Ahora vamos para las personas que están solteritos y solteritas, a ver qué me les dice las cartas el día de hoy, a ver qué nos dicen, porque yo soy Virgo también. Pero claro que generalmente uno no se lee las cartas, ¿no? Uno busca otra persona para que le lea las cartas. Bueno, vamos a ver qué te está pasando a ti, mi querido amigo y amiga de Virgo. Tú eres una persona firme, una persona fiel, en la cual se puede confiar bastante, pero hay cierta situación que te tiene como muy angustiada, como muy angustiado. Tal vez has confiado en ciertas personas que te han defraudado bastante, bastante. Sigue siendo esa persona equilibrada, esa persona loable y muy fiel a ti mismo, a ti misma. Sigue siéndolo así, de esa manera. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, cercano? Mira, ten cuidado con algún encuentro sexual con alguien. Un encuentro esporádico con alguien podría salir en embarazo. Podría darse un embarazo. Si es lo que tú quieres, si es lo que tú esperas, bueno, bien. Ser madre o padre soltero no es nada malo. No tiene nada malo hacerlo, pero si no es lo que tú estás esperando, bueno, ten mucho cuidado con esa situación. Mira que se viene a puertas, tienes a puertas a ti una persona del signo Cáncer, Piscis o Escorpio que va a llegar a tu vida. Vas a conocer a alguien diferente, a alguien especial, tal vez a alguien que tú has estado esperando por mucho tiempo y van a lograr tener cierta consonancia, no cierta, mucha consonancia. Van a ser algo así como almas gemelas. Recuerdan que las almas gemelas no solamente es una en la vida, no. Nosotros nos podemos encontrar con muchas llamas gemelas en nuestra vida y no solamente para la cuestión del amor, sino también para la amistad, para el trabajo. También pueden existir almas gemelas para estas situaciones. Vamos a ver qué te dice los angelitos el día de hoy. Sé misericordioso con tu familia. Mira, hay personas de tu familia que te necesitan en este momento. Tal vez han cometido errores, tal vez han dicho cosas o se han hecho cosas. Bueno, este es el momento de mirarse a los ojos y tal vez llegó el momento de perdonarse, de seguir con la relación familiar que ustedes tenían y bueno, y dejar el pasado atrás y volver a comenzar. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio también el día de hoy. Bueno, la verdad es que me dice que vienen
vienen ciertas rupturas para ti, algo definitivo, algo que tal vez tú no lo veías venir, pero se da. Ahí vas a romper con personas que han sido bastante tóxicas contigo, personas que no te han querido realmente, que no te han respetado, que solamente casi que te han utilizado, casi que estuvieron contigo en el momento que tú eras útil para ellos. Y bueno, llegó el momento de que rompas con estas personas y bueno, es mejor que te alejes ya, que comiences a hacer un alejamiento emocional de estas personas porque esa ruptura es totalmente definitiva. Bueno, las hadas me dicen por otro lado que la confianza llega con el tiempo y la práctica. Si has perdido la confianza en unas personas, deja que ellos luchen por recuperar tu confianza. Tú no tienes nada que hacer. Ellos son los que han fallado y que deben recuperar la confianza que tú perdiste en ellos. Y si has perdido tú la confianza en ti mismo, en ti misma, llegó el momento de volver a creer en ti. Eres valioso, eres valiosa y tienes una calidad, no sé, unas cualidades y unos valores, ser muy noble, ser demasiado entregado a las demás personas y se han aprovechado de ti y eso también ha menguado la confianza en ti mismo, en ti misma, porque de pronto has creído que no eres suficiente y eres más que suficiente y no tienes por qué demostrarle nada a nadie en este momento para seguir adelante. Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con las personas que en este momento, en este instante, me preguntan por su economía. Bueno, tienes que tener muy en cuenta que si hay personas que te piden dinero prestado en este momento, no te lo van a devolver. De pronto, muy seguramente, personas bastante allegadas a ti o familiares que sí pueden estar teniendo una necesidad, pero es un dinero que no te lo van a devolver. Te van a decir mentiras para sacarte dinero y bueno, ya es decisión tuya si vas a permitir que esto sea de esa manera o no. Mira que si tú prestas este dinero, van a haber peleas por ese dinero en tu familia. Te vas a desilusionar, vas a tener que luchar y muy seguramente a la larga como que no te van a devolver ese dinero. Hay cierto problema y dificultad que has estado pasando, sales de ahí, sí, no pierdas la esperanza, no pierdas la calma porque sales definitivamente de esa situación apretada en la que tal vez tú estás viéndote en este momento. Te dicen los angelitos que promuevas la vida, te dicen que todo en la vida no es trabajo, todo en la vida no es producir, que también tienes que ocuparte de ti, de tu salud física, emocional, espiritual y también compartir con aquellas personas que han sido bien contigo, que han sido fieles contigo, que han estado en las buenas, en las malas y en las regulares contigo y que sigas adelante. Bueno, hay personas que sí son bien contigo, tal vez pues tienes no muchas, pero sí. Bueno, vamos a ver ahora lo que me dice el tarot egipcio el día de hoy. ¿Estás esperando la resolución de una herencia? Ya, llega, definitivamente. Vas a subir a otro nivel en cuanto a economía. Tus ganancias se van a multiplicar exponencialmente. Todo lo que tú siembres lo vas a cosechar exponencialmente. No solamente en el dinero que te inviertes, no solamente en tu economía, sino también en los demás aspectos de tu vida. Solamente ten en cuenta esta cuestión de que te quieren pedir prestado dinero y no te lo van a devolver. Ten muy en cuenta esa situación. Bueno, te dicen también tus hadas que ven a casa por ti. Bueno, ese es el momento de dedicarte a ti, dedicarte un tiempo de un tiempo como de recogimiento, un tiempo para estar contigo, de cuidarte, dedicarte a tus cosas, a aquellos planes y proyectos que tal vez tú has tenido por algún tiempo y los has aplazado por estar muy pendiente de la situación económica o estar pendiente de solucionar los problemas y dificultades que otras personas han tenido en cuanto a su economía. Bueno, te recomiendo muchísimo que busques en YouTube o en Google una técnica llamada las tijeras de podar. Es totalmente maravillosa. Se trata de la ley de atracción, funciona porque funciona. Y bueno, ya los dejo por ahí. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz y los espero en una próxima oportunidad.